En esta práctica vamos a hablar de pruebas de insaturación. Fíjense, los hidrocarburos, recordando la clasificación general de los hidrocarburos, tenemos que los compuestos orgánicos se clasifican en compuestos en hidrocarburos y derivados de hidrocarburos. En el caso específico de los hidrocarburos, tenemos una clasificación en hidrocarburos alifáticos, es decir, de cadena abierta, recta o cíclica, y tenemos los aromáticos. Dentro de los alifáticos tenemos los alcanos, alquenos, alquinos y alicíclicos, es decir, sus series homólogas cíclicas, ya sean cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Dentro de esta clasificación, nosotros podemos notar que tanto alquenos como alquinos son compuestos insaturados, es decir, que poseen insaturaciones. Veamos a qué nosotros llamamos insaturaciones. Fíjense, yo tengo como ejemplo, vamos a dejarlo así, tengo el elemento carbono, que cuando se enlaza con otro átomo de carbono puede formar dos tipos de enlace. Puede formar un tipo de enlace llamado enlace sigma, que es aquel enlace simple donde yo tengo compartimiento de dos electrones de carbono a carbono a hidrógeno o a otro elemento. Y también voy a contener enlaces dobles, carbono-carbono, o enlaces triples, carbono-carbono. Donde quiera que yo veo una rayita en la que estoy denotando un enlace químico, yo tengo un par de electrones que se están compartiendo, ¿verdad? Un par de electrones, otro par de electrones. De igual manera sucede aquí. Aquí yo tengo dos electrones que se están compartiendo en el enlace de arriba y tengo otro par de electrones que se está compartiendo en el enlace de abajo. ¿Qué sucede? Veamos el tipo de enlace químico que puede ocurrir cuando el enlace que ocurre de carbono a carbono contiene una insaturación. Miren, ya dijimos que de carbono a carbono yo puedo tener un tipo de enlace llamado con el nombre de sigma, que en este caso para un elemento carbono que pertenezca, sea alcano, tendrá 4 enlaces sigma vecinales. Ese enlace sigma se forma por la hibridación de orbitales atómicos. S y P. ¿Cuáles son esos orbitales atómicos? Bueno, el orbital S es aquel que aparece en todos los niveles energéticos, pero aparece en el primer nivel energético, S significa sharp, donde yo voy a obtener la posibilidad de encontrar un máximo de 2 electrones. Pero obviamente si se va a enlazar, se va a hibridar ese orbital, es decir, va a formar una mezcla con otro orbital, en este caso P, llamado principal, que es como un estrangulamiento del orbital S, pero que posee dos lóbulos, es bilobular. ¿Qué va a suceder? Este orbital está semilleno, es decir, solamente tiene uno del máximo de 2 electrones que pueden habitar en él. En el caso del orbital P o principal, que en este caso tiene disposición en el plano de la X, pero que puede aparecer orientado en el plano, tanto con disposición en el eje de la X, en el eje de las Y o en el eje de la Z,
va a formar una mezcla. Eso es lo que se llama híbrido o hibridación. Un híbrido es la combinación de dos especies que son completamente diferentes. En este caso yo voy a tener una hibridación o un solapamiento, una interacción frontal del lóbulo del orbital P del elemento carbono con el lóbulo o el orbital S de otro elemento con el que se esté enlazando, que puede ser otro elemento carbono o hidrógeno. Entonces, como resultante yo voy a obtener una figurita que tiene este tipo de ilustración, es decir, todo el espacio de lo que es el lóbulo del orbital P, que en este caso tiene disposición en el plano de la X, será ocupado por, va a interactuar de manera frontal con el espacio del orbital S y yo voy a tener dos electrones que se están compartiendo. Y ese va a ser el orbital resultante, que es lo que está sucediendo aquí de carbono a carbono, cuando me forman un enlace sigma o un enlace sencillo. Ese enlace sigma es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque esos orbitales están interactuando de manera frontal. Hay un solapamiento, se están abrazando, el espacio geométrico de cada uno se encuentran de manera frontal y se necesita mucha energía para usted poder romper ese enlace químico. Ahora bien, por un tema de espacio, cuando por ejemplo yo tengo orbitales en el plano, cuando si lo veo así, dispuestos en el plano, tengo orbitales Y con disposición en el plano de las Y para cada elemento carbono. Bueno, me quedó un poquito feo, pero vamos a ver. Yo tengo el orbital Y, P en la disposición en el plano de la Y. Si yo tengo elementos, si yo tengo electrones que están compartiendo, es decir, que están presentes en esos orbitales, vamos a suponer aquí, yo tengo un electrón aquí y tengo otro que se está encontrando con el otro orbital en el P principal, en la disposición en el plano de la Y. Por un asunto de espacio físico, ellos se encuentran ahí interactuando, pero no existe un solapamiento frontal de orbitales atómicos, más bien ocurre una interacción lateral. Entonces, cuando ocurre una interacción lateral, el tipo de enlace químico que nosotros vamos a encontrar aquí, que es propio de compuestos insaturados, se llama enlace pi. Esto es un enlace pi, este sería otro. Si el compuesto tiene un doble enlace, obviamente yo voy a tener un enlace pi y un enlace sigma para cada uno de esos elementos carbono. Pero si veo un triple enlazamiento es porque tengo dos enlaces pi y tengo el del medio que es un enlace sigma. Ok, entonces esa insaturación es propia de los compuestos alquenos, alquinos y de sus series alicíclicas, es decir, cuando tienen estructuras cadenas cerradas. También aparecen en los aromáticos. Los aromáticos tienen insaturación, pero para fines de pruebas y de reacciones, sus reacciones no son las típicas de alquenos y alquinos. Ellos experimentan los aromáticos otro tipo de reacción porque son compuestos muy estables. Sin embargo, los alquenos y alquinos son compuestos muy inestables y por lo tanto experimentan muchas reacciones químicas. ¿Por qué? Porque son un reservorio de electrones. Esos electrones que se contienen en los enlaces pi es como una especie de almacén de electrones. Cualquier sustancia que sea un electrófilo es aquella sustancia que es amante a electrones, va a buscar en ese depósito esos electrones que necesita. Recuérdense que el electrófilo se simboliza con E, nucleófilo se simboliza con Nu. Electrófilo significa una sustancia que está ávida de electrones, necesita electrones, es amante de electrones porque está cargado de manera positiva. Y nucleófilo es todo lo contrario, una sustancia que tiene de electrones de más
y que va al núcleo a buscar esa carga positiva que necesita. ¿Por qué? Porque necesita protones. Este necesita carga negativa o electrones. Entonces, ya habiendo explicado esa parte, vamos ahora a mostrar cuáles son las reacciones químicas que nosotros vamos a hacer para probar que diferentes sustratos que vamos a usar contienen insaturaciones. Entonces, la primera reacción que nosotros vamos a hacer para ver si mi muestra tiene insaturación es un tipo de reacción química que es bastante característica de los compuestos insaturados. Y esa reacción es una reacción de adición electrofílica. Alquenos y alquinos responden a este tipo de reacción que es muy característica de ellos. ¿Qué es una adición? Matemáticamente una suma. ¿Por qué se llama electrofílica? Electro viene de electrones, filia significa que es amante a o que tiene afinidad a. Entonces, ya explicamos que cualquier sustrato que contenga insaturación, por ejemplo, en el caso de yo tener un sustrato que contenga enlace doble, cuando yo lo expongo frente a un reactivo, que en este caso tendrá un electrófilo, va a reaccionar con este reservorio de electrones formando nuevos compuestos y obviamente propiciando la ruptura del enlace pi que está presente ahí. Entonces, mi primera reacción de adición electrofílica la voy a hacer con una sustancia llamada bromo, es decir, es bromo molecular. Y voy a utilizar para ello un solvente de tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono no es más que un solvente para yo contener ese bromo molecular. Esa combinación de bromo en tetracloruro de carbono será mi reactivo. Como resultado yo voy a obtener un producto principal que contendrá un átomo de bromo unido a cada carbono donde yo tenga la insaturación. Ese producto principal yo lo voy a llamar con un nombre general y ese nombre general será dialuro. Vamos a ponerlo dialuro es un dialuro vecinal de alquilo. ¿Por qué se llama dialuro vecinal de alquilo? Bueno, porque yo tengo dos elementos halógenos que están conectados contiguamente o vecinalmente a los átomos de carbono donde yo tenía la insaturación originalmente. Entonces, mi sustrato, en este caso será el compuesto insaturado. Este va a ser el sustrato. Este va a ser el reactivo y este va a ser el producto principal formado. El sustrato dependerá porque yo voy a tener diferentes. Yo voy a tener un sustrato identificado como alqueno, otro sustrato identificado como alcano. Obviamente ustedes saben que los alcanos no tienen saturación, no pueden dar positivo a una reacción de adición electrofílica. Y una muestra problema que es aceite vegetal, el cual quiero caracterizar o identificar. Entonces, ¿cómo se llama este reactivo? Este reactivo se llama bromo en tetracloruro de carbono. Mi sustrato va a ser alcano, un alqueno y aceite vegetal. O sea,
en cada ensayo yo voy a someter cada uno. Y como producto principal yo voy a tener un dialuro vecinal de alquino. Eso dependerá de mi sustrato usado. Entonces, ese bromo que nosotros tenemos aquí, si nosotros lo representamos de esta manera, miren, yo tengo dos átomos de bromo que están combinados de la siguiente manera. El bromo es un elemento que pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Como pertenece al grupo 7A, ese elemento tiene 7 electrones en su último nivel energético. Para él parecerse a un gas noble y no reaccionar, es decir, para estar estable, necesita un electrón adicional que él no tiene. O sea, forma un enlace sencillo por aquí, compartiendo un electrón. Esta combinación de bromo, el primero va a tener 6 electrones en su nivel energético porque el segundo va a tener los 8. Los dos, o sea, va a tener los 7 que él tenía más otro que él captura del elemento bromo que está al lado. Entonces, este elemento bromo está cargado de manera electronegativa, siendo él un nucleófilo porque es una sustancia que tiene electrones de más, necesita protones que se encuentran en el núcleo de un elemento para él estabilizarse. Y en este caso, ¿quién va a ser el electrófilo? Va a ser ese bromo. Es una sustancia que necesita electrones. Entonces, esos electrones, ¿dónde lo va a conseguir? En el enlace pi que tiene mi sustrato. El movimiento de electrones es así que sucede. Va de aquí a acá. Por eso es que cuando se está formando el producto principal, vamos a dejarlo así, rosado. Cuando se está formando el producto principal, esa captura de 2 electrones que hace que se llenen esos electrones de aquí, me forma un enlace con el elemento carbono. El segundo elemento carbono va a quedar cargado electropositivamente, se va a convertir en un carbocatión. Y obviamente como está cargado positivamente, va a resultar ser atraído por el nucleófilo. Por lo tanto, se enlazará aquí. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que todo eso sucedió? Porque no podemos ver eso a nivel atómico ni a nivel molecular. El reactivo de bromo en tetracloruro de carbono tiene un color característico que es naranja, rojo anaranjado. Naranja y es transparente. Si desaparece el color de ese reactivo, desaparición del color rojo anaranjado del reactivo, entonces la reacción es positiva. Veamos. Fíjense aquí. Miren, ese es el reactivo de cloro en bromo, de bromo en tetracloruro de carbono. Eso es un colorcito naranja transparente. Vamos a ver ahora en el video lo que sucede, cómo se ve la muestra. Miren, cuando se hace la prueba con el aceite, fíjense que hubo una desaparición del color, es decir, ya aquí yo tengo combinado aceite, que es el aceite vegetal, en este caso un sustrato, con el bromo. No tengo color rojo anaranjado. En el video yo sé que se va a ver un poquito mejor. Vamos ahora a explicar la reacción, antes de pasar al video, la reacción que ocurre con la segunda reacción a la que vamos a someter nuestros sustratos, que va a ser una reacción de oxidación-reducción. Entonces, segunda reacción es una reacción redox. Oxidación, reducción, ¿verdad?
Mi sustrato debe tener insaturación y ese sustrato yo lo voy a exponer a un agente oxidante fuerte. En este caso voy a utilizar una solución de permanganato de potasio, KMnO4, que está combinada con la sustancia agua, está preparada al 1%. Ese va a ser mi agente oxidante. El producto que se va a formar de esa reacción química es un diol vecinal. Un diol vecinal es un alcohol que contiene dos grupos hidroxilo u oxidrilo. Entonces vamos a ponerle a cada uno su nombre. Bueno, su rol. Tenemos primero sustrato, que en este caso va a ser el alcano, el alqueno, el alquino. El reactivo, que se conoce con el nombre de reactivo de Baeyer. Y el producto principal formado, que en este caso es un diol vecinal. ¿Por qué vecinal? Por la misma razón que en la otra reacción obtuvimos un diáluro vecinal. Vamos a tener una oxidación, es decir, la formación de enlace carbono-oxígeno en cada uno de los carbonos continuos que tenía la insaturación o el enlace pi. Entonces, ¿quién va a ser mi sustrato? Mi sustrato será, obviamente, o en una ocasión el alcano, en otra el alqueno y en otra la muestra problema, que es el aceite vegetal. Este va a ser el reactivo de Baeyer, ese es el nombre. Se escribe Bayer, pero se dice Baeyer. Y este obviamente es el producto principal formado, un diol vecinal. ¿Cuáles son las evidencias que nos ayudarán a darnos cuenta de que realmente se llevó a cabo ese proceso? Bueno, el reactivo de Baeyer tiene un color púrpura, es un color violeta intenso. Si el reactivo de Baeyer se oxida formando diol vecinal porque la muestra contiene insaturación, va a cambiar de color porque va a formar un precipitado, esa es la evidencia, precipitado de color marrón. Fíjense por qué se forma ese precipitado de color marrón, porque se forma un compuesto. Ese precipitado de color marrón es un óxido conocido con el nombre de óxido de manganeso. Óxido de manganeso 4. ¿Por qué de manganeso 4? Porque para que el manganeso, para que esta molécula sea químicamente neutra, el oxígeno siempre trabaja con -2. -2 por -2 es igual a -4. Y el manganeso trabaja con +4. Entonces el estado de oxidación del manganeso es +4. Aquí el manganeso, vamos a calcularle su estado de oxidación con otro color. Miren, aquí el oxígeno trabaja con -2, 4 por -2 es igual a -8. Recuerden que son moléculas neutras, es decir, la sumatoria de su carga da 0. El potasio trabaja con +1. Por lo tanto, ¿qué número hace toda esta expresión 0? El +7. El manganeso aquí trabaja con +7, aquí trabaja con +4. En el caso del manganeso, el manganeso experimentó una reacción de una reducción. Este tipo de reacción por eso se llama redox. ¿Por qué? Porque si representan una recta numérica, lo que pasó con el manganeso, menos, más. Fíjense que en el caso del elemento manganeso pasó de ser de +7 a +4. Aunque quede positivo, se está moviendo de derecha a izquierda en la recta numérica, ganando 3 electrones. Entonces ganó 3 electrones. Entonces para él, como ganó electrones, ganó una carga negativa, ocurrió una reducción.
de aquí a aquí ganó 3 electrones, por lo tanto se redujo. Esos 3 electrones que ganó, obviamente, el manganeso fue porque los perdió la muestra problema, es decir, aquí ocurrió una oxidación. Fíjense que la oxidación se ve por la formación de enlace oxígeno-hidrógeno. Vamos a ver el video rápidamente para que veamos ese proceso. Tenemos, esto es lo mismo de siempre, o sea, debemos recordar tipos de reacciones químicas que ocurren, quiénes son los sustratos, quiénes son los reactivos y los productos con su nombre y fórmula química, cuáles son los productos principales y secundarios, cuáles son las evidencias y nombres y partes de los equipos. Esta es la cristalería que vamos a usar, todo es con tubo de ensayo. Estos son las sustancias. Los reactivos son bromo en tetracloruro de carbono y solución de Bayer. Sustratos, tenemos compuesto saturado, insaturado y aceite vegetal. Entonces, vamos a ver la prueba de insaturación. Fíjense, primero se agrega el reactivo de color rojo anaranjado, que en este caso es el bromo en tetracloruro de carbono. Aquí solamente tengo 10 gotas de reactivo en cada uno de los 3 tubos de ensayo. A cada tubo de ensayo yo voy a agregar el sustrato. Si el color desaparece, ese color rojo, entonces es porque dio positivo a insaturación. Entonces, aquí adicionamos, fíjense, para la muestra que está identificada como insaturado, agregamos la cantidad, fíjense que mantiene el color rojo anaranjado, indicando de que no tiene insaturación, por la precisa razón de que es un compuesto saturado. Todos sus enlaces son sigma. Permanece color. Cuando está identificado como insaturado, fíjense que la muestra cambió de color, o sea, desapareció. Es el término correcto. Desaparición de color. Y aquí tenemos el aceite. Fíjense que para el caso del aceite, también con el reactivo de bromo en tetracloruro de carbono, desapareció el color. Ahora bien, vamos a ver ahora la reacción con el permanganato de potasio. Miren, el que está identificado como saturado, fíjense que permanece el color púrpura, que es el color característico del permanganato de potasio en agua, que es el reactivo de Bayer. En el caso del saturado no ocurre nada. Procedemos a repetir el ensayo con el insaturado, este reactivo de Bayer. Fíjense el color que contiene el reactivo de Bayer. Se ve ese precipitado de color marrón gracias a la formación del óxido de cobre 4. Óxido de magnesio, perdón, manganeso. Óxido de manganeso 4. Y en el aceite vegetal vemos que también se experimentó un cambio de color. Entonces, analicemos. ¿Cómo clasifica usted la muestra de aceite presentada en este ensayo? Bueno, dio positivo tanto a Bayer como al bromo en tetracloruro de carbono, quiere decir que es una sustancia insaturada. Los aceites que nosotros consumimos para nuestro organismo, es bueno que sean aceites poliinsaturados, que contengan bastante insaturación, porque así el cuerpo los puede desdoblar, los puede romper, los puede degradar. Si usted consume un aceite que solamente tiene saturación, su organismo no lo va a degradar porque tiene enlaces demasiado fuertes de romper. Entonces aquí finalizamos.